Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Estamos de regreso en Radio Universidad Austral de Chile. Escuchábamos a Javier Aravena recordándonos cuando teníamos 20 años, Víctor. Esa canción de Chuenquinilo que siempre voy a reiterar la frase, nos recuerda cuando teníamos 20 años y corríamos por calle Picarte. Tú lo recuerdas bien, Charco. parece, por los charcos. Tuvimos un desastre en el contacto anterior, esperemos que ahora funcionemos mejor. Tuvimos problemas con tu audio, yo di vuelta una taza de café aquí en el estudio, algo pasó, no sé. Esperemos que ahora en este nuevo contacto tengamos mayor suerte, por lo menos al inicio, porque es algo que nos tiene bastante preocupados. Hemos dado vueltas sobre esta conversación durante las últimas semanas y se refiere al acceso a la justicia fundamentalmente de los sectores más vulnerables, de los sectores rurales de nuestra región, en el contexto de las dificultades impuestas para el funcionamiento de toda la institucionalidad en realidad por la presencia de COVID-19, por la presencia de la pandemia. Sabemos que se han tomado medidas extraordinarias para mantener algunos servicios, medidas extraordinarias de atención remota para aquellos ciudadanos que no pueden postergar sus atenciones, y por supuesto que el Poder Judicial, el funcionamiento de los tribunales también es parte de esa medida. Para acercarnos a esa realidad es que hemos tomado contacto con la jueza titular del Juzgado de Garantía y Letras. En definitiva, yo lo quiero llamar el juzgado mixto, de competencia mixta de la Unión, porque además atiende familia, además atiende laboral y otras competencias propias de los tribunales, que en ciudades grandes como Valdivia son atendidas por tribunales especializados. Entonces, por supuesto que en la Unión y en otras realidades de nuestra región también eso tiene cierta complejidad. Vamos a saludar entonces a la jueza titular. Tenemos 20 minutos para conversar con ella de la Unión. Alodia Prieto. Alodia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Ángel. Hola, Víctor. Alodia. Sí, trabajando en confinamiento. Sí, desde el 18 de marzo. Desde el 18 de marzo. Nosotros estábamos destacando en nuestras conversaciones, siempre destacábamos la situación del Poder Judicial, a propósito de que a muchos de nosotros simplemente se nos mandó a trabajar para la casa sin mayor formalidad en el procedimiento laboral que se requiere para hacer eso. Entiendo que ese mismo día el Poder Judicial, en lo que se refiere a todos los funcionarios de los tribunales, no solo a los jueces, tomó la medida de modificar el contrato y de formalizar lo que iba a significar la presencia laboral del personal en sus domicilios. El Poder Judicial en general sí, no todos los tribunales lo hicimos en el mismo momento. Esto dependió también de las circunstancias de cada tribunal, de las posibilidades de cada tribunal también. En el caso de nosotros, el Juzgado de Letras de la Unión, por ejemplo, bueno, tiene todas las competencias de primera instancia, y no tenemos un funcionario informático. Uh-huh. Sin embargo, los funcionarios mismos del tribunal fueron capaces de dejarnos a cada uno instalado también por vías remotas, nos tomaron nuestros computadores o nos dieron instrucciones telefónicas y fuimos capaces de estar instalados desde el 18 de marzo con el 100% de todos nosotros en teletrabajo. La gestión administrativa también ahí fue súper rápida para conseguir las claves y poder hacer eso. Pero más rápido o no tan rápido, pero en definitiva finalmente entiendo que todos los tribunales lo consiguieron. Sí, perfecto. Las medidas tomadas para este funcionamiento remoto en un tribunal mixto, decía yo, probablemente tienen cierta complejidad porque los desafíos son distintos conforme son distintas las competencias, digamos. No es lo mismo tratar de atender familia, garantía o laboral a distancia. ¿Cómo se enfrenta esa complejidad? Hay distintos puntos de vista. En un tribunal se trabaja en términos generales lo que es el despacho, resolver escritos o peticiones, y lo que son las audiencias. El despacho es lo mismo que ha sido siempre. Nosotras somos 2 magistrados,
Si es que nos encontramos las dos, el despacho se reparte, y si es que hay una sola, esa una sola asume todo el despacho. Los funcionarios se reparten también el despacho, que son como como la resolución previa que se envía al juez. El juez la revisa y si está correcta, entonces se firma. Esto también, cuando se trabaja en el contexto presencial, esto también se hace electrónicamente, no hay una diferencia en eso. Lo que pasa es que la coordinación con los funcionarios es más lenta porque hay que hacerla a través de mensajería o telefónica, no es lo mismo que conversarlo directamente. Sí. Y en cuanto a las audiencias, el 16 de marzo, cuando ya no recuerdo en qué clave estábamos de la pandemia. El 16 de marzo entramos en fase 4. ¿Sí? ¿Íbamos en fase 4? El 16 de marzo entramos, precisamente. Ese día a las 8 de la mañana se tomó la decisión de reagendar las audiencias, y se tomó únicamente las audiencias urgentes desde el punto de vista del bien jurídico protegido, o sea, violencia intrafamiliar, causas que dijeran relación con abuso sexual, y delitos graves si es que estábamos hablando de garantía. Esto tanto en familia como en garantía. Nuestras materias se cruzan desde distintos puntos de vista. Y luego de eso se tomó otras medidas. En violencia intrafamiliar, por ejemplo, es distinta la decisión que se tomó en garantía a aquella que se tomó en familia. En garantía tenemos intervinientes institucionales, Ministerio Público y Defensa. Por lo tanto, estamos en condiciones de realizar audiencias de revisión de medidas cautelares, con la presencia de la Fiscalía y del Ministerio Público. De hecho, hoy tenemos a las 11 las últimas audiencias que agendamos desde que organizamos esa programación. A partir de la próxima semana vamos a tener que empezar de nuevo. Cuando hablamos de medidas cautelares, disculpe, magistrado, ¿estamos hablando fundamentalmente de detenciones preventivas? No. En materia, a ver, es probable que tengamos causas de violencia intrafamiliar y relacionadas también con desacato, en que existan imputados que estén en prisión preventiva. Estamos hablando de familia. Violencia. Pero esas causas continúan funcionando normal, porque respecto de los imputados en prisión preventiva se realizan todas las audiencias cuando corresponde, y con la presencia del imputado a través de coordinación con Gendarmería. En cambio, en las causas en que los imputados están libres y en que no es posible realizar la audiencia ni presencial ni vía Zoom, se están realizando estas audiencias únicamente con la Fiscalía y la Defensoría para revisar las medidas cautelares. Previo a ello, el juez que corresponde, nosotros nos dividimos las causas, establecimos también contacto con las víctimas para saber cómo se encuentran, si se está o no se está cumpliendo la medida cautelar. Eso en garantía. Y en familia también nos repartimos las causas, y la magistrada Salazar y yo también llamamos a las víctimas de violencia intrafamiliar y verificamos la misma situación. Ahora, no sé si todo el mundo tiene conocimiento, es más, en familia, sobre todo en violencia intrafamiliar, es muy poca la gente que concurre al tribunal con un abogado. Son causas que se tramitan personalmente por las personas. Entonces, no hay patrocinio de abogado, no hay asistencia letrada, o muy pocas veces la hay. Entonces eso complica la realización de audiencias efectivas. Por lo tanto, estamos tratando, se han realizado coordinaciones con Carabineros para reiterar el hincapié o la importancia del cumplimiento de las medidas cautelares en este tipo de materia. Sí, garantía, familia, violencia intrafamiliar, BIF, como lo llamamos habitualmente, tiene bastante protagonismo. Y lo pregunto por una preocupación central que voy a adelantar más adelante, pero me pregunto si, a propósito del protagonismo que tiene la realidad de violencia intrafamiliar en el territorio de su competencia, es necesario tomar medidas extraordinarias precisamente pensando en la ruralidad, pensando en la vulnerabilidad de algunos usuarios. ¿Cómo se enfrenta esa realidad compleja? A ver, primero hacer presente que, ustedes señalaban, este es un tribunal con distintas competencias. Sí. Y cada una de esas competencias, su cantidad de ingresos
es considerablemente menor si uno lo compara con un tribunal especializado. O sea, en familia yo tengo muchas menos causas de las que tiene un tribunal especializado de familia, Pero no y menos, por eso está, pero no menos compleja. no menos compleja, pero por eso podemos funcionar de la manera en que hemos coordinado. Ujú. O sea, nos dividimos la mitad de las causas de violencia intrafamiliar la magistrada Lisset y la otra mitad yo, y estamos en condiciones de llamar a las personas. Quizás no todos los tribunales pueden funcionar de la misma manera, ¿ya? Eso como primera cosa. En familia lo que sucedió es que contra todo lo que uno esperaría o creería, disminuyó mucho el nivel de ingresos en materia de violencia intrafamiliar. La mayoría, casi todos nuestros ingresos en violencia intrafamiliar son denuncias a través de Carabineros. Por lo tanto, lo que se hizo fue consultar en Carabineros si había alguna razón que ellos detectaran de por qué hubiesen disminuido las denuncias. Carabineros dice que ellos están atendiendo de manera presencial, cuando se realiza un llamado a la población concurren también. Entonces, yo desconozco cuáles serán las estadísticas del Ministerio Público, no sé si a lo mejor las causas que ya no nos están ingresando por familia estarán ingresando al Ministerio Público, o qué es lo que está sucediendo. Pero por la característica de ruralidad de gran parte de nuestros usuarios, de lejanía desde el tribunal, de lejanía también quizás a los retenes, se tuvo que tomar ciertas medidas especiales. Se realizó coordinaciones presenciales con Carabineros. Se les solicitó también que se publicite los medios de contacto con el tribunal. En la semana se va a continuar en ese trabajo, entendiendo que las personas, la experiencia indica que las personas usualmente recurren a Carabineros o recurren al profesor o recurren a la matrona o a quien los atienda en el consultorio. Entonces la idea es aliarnos con los consultorios y con las escuelas para que ellos tengan conocimiento de cómo se puede contactar la gente con el tribunal. Además hay aquí una cuestión y todos fuimos así educados, y esa es la instrucción que existe en los tribunales, o por lo menos en el Tribunal de la Unión. No se tramita telefónicamente. Si alguien quiere hacer una petición, la tiene que hacer formalmente. Esto dice relación con tratar de proscribir ciertas conductas que pueden ser negativas u otras consecuencias. Pero a propósito de la pandemia, tuvimos que modificar totalmente el paradigma. Entonces ahora, si se da información telefónica, si se tramita telefónicamente, la gente puede formular denuncias telefónicamente, y eso es lo que queremos acercar a la población, sobre todo rural. Que sepan que si llaman por teléfono a un número fijo que está direccionado al celular de turno del tribunal, van a ser atendidos. Sí, magistrado, usted dice, estamos estableciendo una coordinación. En la información que yo tengo, esa coordinación ha incorporado incluso visitas a las unidades policiales rurales hace 1 o 2 fines de semana de la Unión. A todas digo, y entiendo que va a incorporar también eventualmente a las unidades educativas y sanitarias rurales también. Sí, el 17 de mayo es un domingo. Me constituí en el orden en que llegué a cada unidad, a la tenencia de carreteras, al retén de Catamutún, a la tercera comisaría que está en la Unión, al retén Cusco-Masgüe y al retén de Puerto Nuevo, además de la Policía de Investigaciones que se encuentra también en la Unión. Esto tiene relación con que el trabajo no me posibilita haber acudido un día de semana, ¿ya? Ahora, excepcionalmente, y por la forma de trabajo de las postas, es que voy a tratar de concurrir en un día de semana, pero usualmente ese es un trabajo que uno realiza los fines de semana. Se coordinó con la magistrada Lisset que se pueda realizar esa gestión. Esperamos que mañana, cosa de poder encontrar gente trabajando presencialmente también en los spam y realizar esta coordinación en las postas del spam. Sí, estamos conversando con Alodia Prieto, magistrada, jueza titular del Tribunal de Garantía y Letras, Tribunal Mixto, voy a insistir, de la Unión en torno a la situación que enfrentan, o a las medidas o acciones con las que enfrentan la presencia de la pandemia. Un comentario, 2 comentarios.
nosotros conversábamos y a lo mejor para terminar, porque nos quedan minutos para que Víctor también intervenga en la conversación, nosotros conversábamos con el defensor penal regional Luis Otopozo y él nos decía que en su evaluación había un uso abusivo de detenciones preventivas, a propósito de que con motivo de la pandemia se realizó la situación y se verificó que efectivamente parte importante de quienes cumplían esa pena cumplían esa medida cautelar, podían acceder a una medida alternativa que podía ser confinamiento domiciliario incluso, y que eso solo a propósito de la pandemia había sido agilizado y concretado. Quisiera saber cuál es su opinión, ¿eh? Y lo otro, insistir en BIF. Nosotros conversábamos y siento que probablemente algo nos deja ver usted. Conversábamos con la directora regional de Cernameg hace algunas semanas y nos decía que las denuncias, ella se refirió a denuncias, a lo mejor eran consultas, contacto telefónico, habían en la región aumentado casi en un 105%. En la Araucanía casi un 112%, nos dijo, son los números que nos anunció. Pero claro, cuando nosotros preguntamos al Poder Judicial nos dicen que no, que el nivel de judicialización de esas denuncias no es ese. Como usted nos dice, probablemente se han mantenido, en algunos casos han descendido. Conversábamos con la magistrada Pamela Lobos, jueza titular del Tribunal de Familia de Valdivia, y nos decía que sí, probablemente las causas de violencia van a garantía, y por lo mismo ella no tenía un incremento llamativo en lo que en número de denuncias se refiere. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay un taco en algún lugar del sistema? A ver, en violencia intrafamiliar lo que les señalaba, los números indican que en violencia intrafamiliar de conocimiento de familia, o sea que no constituyen delito, nuestros números disminuyeron radicalmente. A propósito de eso se tomó contacto con Carabineros, con el Centro de la Mujer, con otros organismos para ver qué era lo que estaba pasando. Y en general nos dijeron que se estaban acogiendo todas las denuncias y todas se estaban remitiendo al tribunal. Pero cuando las denuncias dicen relación con violencia intrafamiliar constitutiva de delitos, ya no se remiten directamente al tribunal, sino que se remiten al Ministerio Público. Fiscalía. Y es el Ministerio Público quien judicializa esa investigación o esa causa. Sin embargo, yo desconozco cuáles son las estadísticas de Carabineros para saber si en el caso de ellos aumentó o disminuyó las denuncias por violencia intrafamiliar, y también desconozco las estadísticas del Ministerio Público. Sí, bueno, nosotros desde el punto de vista de familia, eso disminuyó, y lo que se está tratando es que los números indican que no es así tampoco. En algún momento pudo existir el temor de que existiese dificultades para la gente para interponer denuncias porque el tribunal no estuviese atendiendo de manera presencial. Sin embargo, la incidencia en esto es muy poca, porque nuestras denuncias de violencia intrafamiliar no se interponen directamente ante el tribunal. La gente, de hecho, recurre a Carabineros. Siempre venían de Carabineros. Yo no sabría decir en dónde está o qué es lo que está pasando, o si la gente está denunciando menos simplemente. También es probable que la gente esté simplemente denunciando menos, pero para eso habría que comparar todas esas estadísticas. Sí, bueno, nosotros tenemos pendiente una entrevista. Quiero simplemente comentarlo con la Fiscalía, con el Ministerio Público. De hace un par de semanas estamos tratando de tramitarla, la hemos tenido que suspender por razones de agenda del personal. Supongo yo que tendrán bastante trabajo en estos días. Esperamos concretarla para aclarar esta duda en la próxima semana. El uso abusivo de la detención preventiva. De la prisión preventiva. Sí. Bueno, le reitero, o sea, los números del juzgado de letras de la Unión en comparación con un juzgado de garantía especializado son muy distintos. Pero porcentualmente es probable que se haya dado la libertad en revisiones de prisión preventiva por delitos que anteriormente se mantenían en prisión preventiva. Yo no podría señalar que en todas aquellas causas la consideración mayor haya sido el COVID. Por lo menos hasta las que yo alcancé a revisar, hasta ese momento no existían contagios en el complejo penitenciario de Valdivia.
Por lo tanto, las consideraciones fueron principalmente otras. Bueno, todas eran delitos graves y por eso estaban en prisión preventiva, Sí. pero a veces se pudo verificar que existían otros medios de cautelar la integridad de la víctima o la seguridad de la víctima, por ejemplo. Eso es lo que yo podría señalar Sí. en términos generales. Ahora ya hay contagios en el complejo Y penitenciario. no pocos. No sé cuáles no sé si se irá a venir algún boom de revisiones de prisión preventiva respecto de los imputados que queden. Yo aún no he recibido el informe que se solicitó al complejo penitenciario respecto de las medidas que se estaban tomando o cuál era la situación de los imputados o de los condenados por el juzgado de la Unión. Sin embargo, y esto es algo que uno trata que las personas entiendan, ¿eh? No solo en materia de garantía, sino también en otras materias en que se pueden aplicar finalmente apercibimientos o directamente sanciones que dicen relación con la privación de libertad de las personas. Lo principal es la vida de las personas y la salud de las personas. Y eso fue lo que fundamentó la decisión del tribunal en orden a que trabajemos todos en teletrabajo. Mm. Y no decía mayormente relación con nuestra salud. Es muy probable que mi salud esté bastante más protegida que la de los usuarios del tribunal. Es probable que la de los funcionarios también esté más protegida que la de los usuarios del tribunal. Y en realidad es más que nada pensando en esa consideración que esas decisiones se tomaron. En lo que dice relación con la prisión preventiva o incluso con las condenas, hay que tener presente que las personas que están en prisión preventiva aún no han sido declaradas culpables. Respecto de ellas se presume su inocencia. Si existe un riesgo que, como les digo, hasta el momento en que a mí me tocó las revisiones, ese riesgo no existía, bueno, será una consideración que habrá que tener presente. Pero a veces, sobre todo en delitos contra la propiedad, incluso uno puede encontrar comentarios en redes sociales diciendo muy fácilmente que ojalá se contagien todos o Sí. ojalá... y eso es algo, bueno, desde el punto de vista moral no hay ninguna discusión, pero desde Sí. el punto de vista judicial eso también está claro. Yo coincido con el defensor en el sentido que la prisión preventiva debe ser la última de las medidas y cuando no quepa ninguna otra aplicable para salvaguardar los fines del procedimiento. Sí. Eso aplica también para otras cosas, para otras sanciones. Perfecto. Alodia Prieto Góngora, jueza titular del Tribunal de Garantía y Letras de la Unión, conversando con Radio Universidad Austral de Chile. Víctor Godoy. Sí, bueno, agradecer nomás la conversación y supongo que esto abre muchas puertas todavía. La discusión sobre la violencia intrafamiliar en Chile en estos 2 meses ha sido bien aguda. Y de hecho yo estaba mirando las cifras del CA, del centro que hace la cuantificación de las denuncias, y en el caso solo de la región de Los Ríos en abril, mayo, tiene más de 894 denuncias. Ahora, claro, eso está en el plano general de la información. Y lo otro que está sucediendo en Chile es esto de que en marzo ya, o principios de abril, ONU Mujer alertó sobre la situación del aumento de la violencia intrafamiliar en tiempos de cuarentena en el mundo. Y de ahí viene una política especial del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en que se incorpora, por ejemplo, esto de la mascarilla 19. Yo no sé cuánto es conocido que existe el WhatsApp Mujer, por ejemplo. O sea, tanto el WhatsApp Mujer como el mascarilla 19, que es una contraseña, entre comillas, ¿no? Una clave para que cualquier mujer que esté en situación de violencia se acerque a una farmacia y solicite la mascarilla 19. Los estudios que hay de CIPER Chile hechos sobre el asunto y que han estado siendo publicados la última semana, de hecho,
dicen que tú preguntas por la mascarilla 19 en una farmacia y te dicen, no, de ese tamaño no tenemos. Entonces no está funcionando simplemente el tema de la denuncia contra la violencia intrafamiliar en Chile, a pesar de que hay efectivamente un aumento de la denuncia según las estadísticas. Eso da la idea de que podríamos tener incluso más casos todavía. O sea, yo creo que todos los esfuerzos que se hagan para fomentar la denuncia, y no la denuncia por la denuncia, si se trata aquí de proteger la vida de las personas, son útiles y pueden beneficiar. Sin embargo, eso desde un punto de vista muy general. Sin embargo, en lo que dice relación con este tribunal y con otros tribunales también, de la región y de la provincia de Valdivia o de la provincia del Ranco, lo cierto es que muchos de nuestros usuarios no van a tener acceso ni al WhatsApp Mujer, y es probable que tampoco tengan conocimiento de estas claves y tampoco puedan llegar a una farmacia a solicitar ayuda de esa manera. Claro, eso es especialmente relevante. Violencia intrafamiliar es algo más amplio también. También está a propósito de lo que se dice con respecto a las personas privadas de libertad, también hay un discurso contrario en el tema de la violencia intrafamiliar de muchas personas diciendo, bueno, ¿y qué pasa en cuanto a la violencia contra el hombre? Y la violencia intrafamiliar no es un simple insulto. La violencia intrafamiliar necesita que exista un desequilibrio, una desigualdad en las condiciones, y usualmente en ese desequilibrio quien se encuentra en una posición inferior es la mujer, no es el hombre. Entonces hay mucho que estudiar, hay mucho que ver todavía. Yo creo que, como les decía, yo creo que todas las medidas son buenas, pero hay un tema de ruralidad en la región, no solamente en la Unión, de pobreza, no por ingresos, sino multidimensional, de dificultades para acceder a medios tecnológicos también. Por lo tanto, hay cosas que pueden ser buenas ideas, pero hay otras que sirven más que nada para publicitar lo que hay, pero en la práctica o por lo menos para los usuarios de un tribunal como el mío, son más difíciles de utilizar. Bien, pues hay un tema que va a seguir en todo caso. Víctor, tenemos un contacto después de la pausa con la presidenta, con la ministra presidenta de la Corte de Apelaciones de Los Ríos, la ministra Soledad Piñeiro. Le vamos a agradecer a la magistrada Prieto por este contacto. El WhatsApp no deja de sonar. Entiendo que ya están coordinando las audiencias que tienen programadas para las 11 en esta modalidad remota. Sí, muchas gracias a ustedes. Sí, es verdad, no para de sonar el WhatsApp y las audiencias son ahora a las 11, estoy pasada 3 minutos. Muchas gracias. Eso. No, muchas gracias, nos ha clarificado tremendamente y nosotros vamos a seguir buscando esas informaciones porque sí nos preocupa. ONU Mujer decía que la VIF es una pandemia también en este contexto y nos preocupan precisamente en esta otra pandemia también los asintomáticos. Creo que ahí siempre ha estado la preocupación en lo que a la difusión de estas problemáticas se refiere. Gracias, magistrado. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Víctor, hagamos otra pausa mientras hacemos el nuevo contacto. Sebastián Valenzuela está con nosotros. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile contribuye a la descentralización y acceso a la educación superior, aportando a la movilidad social con un alto impacto dinamizador del desarrollo local. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Es la hora 11:06.